Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este día maravilloso, por tu presencia, por tu cuidado en este lugar y por tu amor, por todas las cosas que nos has dado. Y gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra en este día. Pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro maestro y nuestro instructor. Gracias te damos. Amén. Bien. Mateo capítulo 28, del versículo 18 en adelante, o más bien desde el 16 al 20. Y aquí vamos a meditar. El tema se va a llamar la gran comisión, pero no tanto la gran comisión de ir a predicar, sino la gran comisión que encontramos en esos versículos. Vamos a ver qué comisión el Señor dio en este capítulo. La semana antepasada vimos temas acerca del discipulado, es lo que vamos a seguir viendo, y ahí vimos que muchas iglesias pues no implementan eso de discipular a la gente, y aparte de eso es que sucede que a veces la congregación los llaman a un estudio bíblico a su iglesia. El martes queremos que vengan porque va a haber un estudio bíblico para nuevos convertidos, y queremos que vengan para que aprenda más del Espíritu Santo y usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Queremos dar un estudio acerca de los dones espirituales para que usted se interese de algún don y Dios le dé un don. Y la gente dice: no, yo no quiero ir, yo tengo flojera, no puedo ir, no tengo tiempo. Y llega ese día, los esperan y nadie llega, ¿sí? Entonces a veces los pastores dicen: no, pues no quieren, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a estar llamando? ¿O para qué? Y hay ocasiones, pues sí, que la gente sí quiere, y a veces la iglesia no tiene ese programa de discipulación. Ok, existen iglesias como esas, existen iglesias que tienen un programa, mega programón y todo, pero a veces la gente no quiere, ¿sí? A veces la gente no quiere. Y cuando el pastor tiene esa experiencia, esa mala experiencia de que hace el llamado, los invita y nadie quiere, dice: pues no, ¿para qué voy a estar haciendo eso? Mejor pues no quieren, ¿verdad? Pero de pronto hay gente que sí le interesa, pero en realidad los cristianos necesitamos interesarnos a conocer profundamente respecto a nuestra fe. Tenemos que aprender por qué es la nueva vida que tengo, qué es la vida cristiana, qué es el Espíritu Santo, quién es, y conocer temas diversos de la Biblia, porque en la Biblia hay muchísimos temas. Y cuando hablamos de discipulado, pues ahí vemos muchos temas importantes que tienen que ver con la vida del creyente. Hay muchos cristianos que se hacen mormones, testigos, la luz del mundo, y se hacen otra vez católicos porque les faltó precisamente un discipulado profundo. No conocieron realmente su nueva fe, no conocieron qué es realmente la vida cristiana, y su vida pues es muy tambaleante, y cualquiera que viene se lo lleva. Los miente y los engaña. Ahora, fíjense bien, el Señor Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo, 25, dijo que en los posteros tiempos vendrán falsos cristos y falsos profetas, y dice que aún si fuera posible hasta los escogidos van a ser engañados. Entonces imagínate, un escogido es diferente a un creyente nada más normal. Un escogido quiere decir que sí está profundizado y está firme y que está enterado bien de la palabra. Y dice la Biblia que aún a ellos podrían ser engañados. Ahora imagínate, si no estudiamos la Biblia y no dedicamos un tiempo para estudiar profundamente mi fe, pues voy a estar más vulnerable que el que está un poco preparado. Bueno, pues aquí en la Biblia, aquí en Mateo capítulo 28, versículos 16 en adelante, vamos a encontrar, independientemente que Jesús comisiona a sus discípulos a predicar el Evangelio, vamos a ver qué otra cosa encontramos, ¿ok? Ahora, antes de eso,
aquí en el libro de Mateo vamos a encontrar cinco montes que hablan respecto al libro de Mateo. Por ejemplo, encontramos el sermón del monte, es decir, donde Jesús enseñó acerca de los capítulos, y así se llama el sermón del monte. Ese es uno de los montes. Hay otro monte que se llama, porque todavía está en los montes, el monte de la transfiguración, ¿sí? Es otro monte. También encontramos un monte llamado el monte de los olivos. Proféticamente allí el Señor se va a manifestar un día. También tenemos el monte Calvario, donde el Señor Jesús fue crucificado, donde allí dio su vida por nosotros para salvarnos y redimirnos. Ahora tenemos un monte aquí en el capítulo 28, versículo 16, y ahí vamos a encontrar otro monte. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí encontramos el siguiente monte, que es el monte de Galilea. Finalmente, el Señor Jesús tiene una última reunión con sus discípulos en este monte de Galilea. Ahí lo encontramos en el versículo, ¿dónde? 16. Versículo 16. Y dice el versículo 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se fija? Que desde aquel tiempo había los que creían y los que dudaban, los que realmente tenían fe y los que no tenían fe. Versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Aquí en el versículo 18 ahora vemos a Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Ya no era el humilde carpintero de Galilea, ya no era el hombre que caminaba por las calles allí, y en otras ocasiones dando de comer a las personas. Ya no es el humilde carpintero, sino ahora en el versículo 18 se encuentra con sus discípulos como el poderoso Hijo de Dios, porque en su muerte y en su resurrección conquistó a la muerte, conquistó el pecado e inclusive le dio final al enemigo, Satanás. Ahora, Dios mismo, el Padre, le dio toda la autoridad en sus manos. En esa ocasión, por eso el Señor Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque ya Jesús tenía un cuerpo glorificado, ya había resucitado. Resucitó con un cuerpo glorificado, ahora es el poderoso de Israel. Amén. Así como cantamos, Él es el poderoso de Israel. Entonces, Satanás mismo le llevó a Cristo dice que una montaña, le llevó a un lugar alto para mirar todas las riquezas del mundo, y allí le ofreció Satanás a Jesús el mundo, las riquezas y todo, y le exigía que le adorara un momento, ¿verdad? Ok, entonces aquí estamos en el monte de Galilea, donde Cristo ahora es proclamado, en donde viene con toda autoridad, en donde Satanás ya está derrotado, y hasta el momento Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego dice en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ok? Aquí encontramos la comisión. Haced discípulos. ¿Ok? Dice haced discípulos. No dice hagan creyentes. No dice vayan y hagan cristianos. No dice vayan y recojan la gente para la nueva religión. Dice que vayan y a hacer discípulos. Y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí encontramos ahora una comisión, no solamente de llevar el evangelio a las naciones, sino que
en hacer discípulos. Y también no solamente encontramos que el evangelio era solamente para los judíos de aquel tiempo, el pueblo judío o la nación judía, sino que ahora involucra a todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo. Eso nos involucraba a nosotros, y gracias a Dios que ahora el evangelio ha venido a nuestras vidas y ahora somos hijos de Dios. Y cuando dice la Biblia hacer discípulos, significa discipular. La palabra discípulo literalmente es un aprendiz, significa aprender, ¿ok? Discípulo es aquel que sigue a un profeta o a un maestro, es enseñado por él y es partidario de la enseñanza que se le imparte. Eso es lo que significa un discípulo. Entonces, cuando dice la Biblia, id y haced discípulos, lo que estaba diciendo el Señor Jesús, vayan a predicar el evangelio, y los que se conviertan en el evangelio tienen que convertirse y seguir la enseñanza. Seguir la enseñanza, tienen que ser partidarios de la nueva fe y tienen que caminar con la nueva fe. Entonces, un discípulo no es meramente uno que aprende, sino que un partidario. De aquí es donde se menciona que tenemos que ser imitadores de nuestro maestro, del maestro. En Juan 8:31, sin perderse ahí donde estamos, Juan, capítulo 8, versículo 31, encontramos la siguiente información. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Se fijan? Los judíos aquí creyeron en Cristo. Bueno, pero no todos, solo algunos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se fijan? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces no basta solamente con escucharla o creerla, sino permanecer en la palabra. ¿De acuerdo? Y los que permanecen es que están caminando en un discipulado. Los que permanecen es que se les enseñó, se les instruyó acerca de la doctrina del Señor Jesucristo, y entonces están permaneciendo, porque muchos que creen no permanecen. Esto está claro, que quede bien claro. Muchos de los que creen no permanecen, se pierden. Y aquí dice claramente: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pregunta: ¿usted quiere ser discípulo de Cristo? Pues bueno, entonces la tarea que tiene que hacer de aquí en adelante en toda su vida es permanecer. Y permanecer es la parte más difícil de la vida y de la vida cristiana y de ser discípulo, ¿ok? Permanecer es lo más difícil a veces, porque ser discípulo, el Señor no nos ofrece una vida de color de rosa, como dicen el dicho mexicano. No nos ofrece vivir una vida de color de rosa. Tenemos problemas, hay situaciones difíciles, hay aflicciones, hay pruebas, hay tentaciones, hay muchas cosas que se nos van a presentar, pero el asunto es permanecer, y muchos no permanecen porque dicen: no, desde que yo creí en Cristo, yo pensé que me iba a ir mejor, me está yendo peor. Así han dicho. Y digo: ¿y cómo es posible eso? Pues yo no he visto eso en mi propia vida, y no puedo decir: sí, es que ese cristiano le va uno peor, pues a mí no me ha ido peor. No quiere decir que tampoco no he tenido pruebas y luchas, sí, pero es la vida más maravillosa en la vida, es lo más maravilloso que tú puedes tener aquí en la tierra, ser hijo de Dios y ser un discípulo de Cristo. Los 12 apóstoles primero fueron llamados discípulos y luego apóstoles, ¿sí? No fueron llamados primero apóstoles, sino que
discípulos, sino primero fueron discípulos, fueron enseñados, fueron aprendices. El Señor Jesús los tuvo día y noche por 3 años. Algunos dicen, es que los discípulos, los apóstoles no tuvieron ninguna preparación, no fueron a ninguna escuela bíblica, no son preparados, y por eso nosotros, ¿por qué tenemos que estar preparados? Solamente abrir la boca y Dios va a poner la palabra en nuestra boca. No es cierto. Los discípulos tuvieron el mejor maestro de los maestros por 3 años. Esa fue una escuela intensiva, profunda, y tener como maestro a Jesús. ¿Se veía? Ellos fueron enseñados, fueron instruidos por 3 años. ¿Y qué más necesitan? ¿Más preparación? Pues ahí tuvieron el maestro de maestros. Los discípulos siguieron a Jesús por 3 años. Son los que estaban permanentemente con Él. Y donde iba el Señor, ellos iban con Él. Siguiéndole 12 personas. Pero aparte de esos 12, también hubo grupos numerosos también que le siguieron a Jesús y fueron partidarios, porque fueron discípulos. Gloria al Señor. Entonces, la evangelización en sí no es toda la comisión. Por eso allí en ese capítulo, si tú te fijas en tu Biblia, dice la gran comisión. Pero no solamente habla el predicar el evangelio, dar a conocer las buenas nuevas, sino que incluye un discipulado profundo. ¿Ok? Entonces la evangelización en sí no es toda la comisión. Después que las personas se ganan, deben ser instruidas. ¿Ok? En la Biblia encontramos muchos ejemplos que cuando creían en Jesús, los bautizaban ese mismo día. Si creían en Jesús en la tarde, yo no sé cómo lo hacían, pero los bautizaban inmediatamente. Hoy en día, tanto cambió, tanto se modificó el evangelio, que ya no los bautizamos en el mismo día que se bautizan, que creen, sino que les damos un tiempo para instruirlos, para discipularlos, para enseñarles acerca del bautismo, qué significa esto y el otro, y después para asegurarnos que realmente han creído. Porque muchos se han bautizado en corto tiempo y después se salen de la iglesia y se van, y ya no son cristianos. Entonces, hermanos, pero en la Biblia encontramos ejemplos. El día que se convierten a Cristo, ese día los bautizan. Y yo veo esos ejemplos y digo, qué tremendo. Estos de veras que sí creían de verdad. Y esa creencia era profundo, de tal forma que los bautizaban en el mismo día. Hoy en día les damos oportunidad a la gente para que se afirme y para verificar que si realmente están creyendo o no. Porque una ocasión estamos realizando un bautismo y se unió una persona y vio la escena y dijo: pastor, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Yo me quiero bautizar. Pero, ¿y qué es eso? ¿Cómo? Yo creo en Dios y yo creo en Cristo y yo me quiero congregar, yo quiero asistir a la iglesia, bautízame por favor. Entonces le pregunté a los líderes ahí: oye, ¿cómo piensan, cómo ven hermano, si quiere? Pues hay que bautizarlo. Lo bautizamos y ya nunca volvió a la iglesia. No regresó, nunca vino. Entonces, y allí pues nace la duda que si nos bautizamos inmediatamente, a lo mejor pues el día siguiente ya no van a venir, ¿no? Pero en la Biblia encontramos eso. Ahora, cuando la persona acepta a Jesús en su corazón, pues bueno, hay que instruirlo lo más posible que se pueda, y pues hay que bautizarlo, ¿verdad? Hay que enseñarle más respecto a la persona del Espíritu Santo, respecto a los dones espirituales, para que ese creyente, ese cristiano,
funcione y sea productivo en el cuerpo de Cristo. Porque finalmente esa es la finalidad de que un cristiano se prepare, se entrene para el servicio en la obra de Dios. Hay que enseñarles la palabra del Señor. Entonces la gran comisión no solamente se limita en ganar las almas, sino en hacer discípulos. Y eso incluye ganarlos, traerlos dentro a la iglesia, integrarlos a la iglesia, edificarlos en su fe y que finalmente más adelante ellos puedan servir al Señor porque están siendo discipulados y preparados. Y aparte de eso, pues hay que enseñarles más acerca del servicio. Y es decir, es un discipulado de varios niveles, un discipulado de varias cosas que tienen que aprender. En el libro de los Hechos encontramos toda esta dinámica, esta comisión. Y en el libro de los Hechos, cuando tú lees, ahí te vas a dar cuenta de esta situación. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir leyendo. El versículo 20. Bueno, en el versículo 19 dice: hacer discípulos, hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se fijan? Y para aprender y ser enseñado en todas las cosas que el Señor mismo ha mandado, no lo podemos aprender en 3 meses. ¿Sí? No podemos aprender en 3 meses todo lo que el Señor Jesús ha mandado. Eso se requiere mucho más tiempo. Pero hoy en día los hermanos, si se les llama a un discipulado y como ¿cuánto tiempo va a durar esto? No, pues va a durar como 6 meses. No, pues es mucho tiempo. Es mucho tiempo, 6 meses. Y si le decimos 1 año, no, pues ellos se van a desanimar. Pero no le podemos enseñar a un hermano en 1 mes todo lo que el Señor ha mandado. Eso se va a requerir tiempo, se va a requerir niveles, se va a requerir meses, un programa completo para que su enseñanza, su discipulado pues funcione bien. Todas las cosas que ha mandado el Señor. Esto incluye la palabra de Dios completa. Cuando leemos la Biblia de manera disciplinada a través de un programa, bueno, flojeramente, así flojos, puedes leer la Biblia completa en 1 año. ¿Sí? En 1 año puedes leer la Biblia completa siguiendo un plan de lectura, leyendo 4, 5 o 3 capítulos diarios. Al final del año leíste toda la Biblia. Si para leer la Biblia así como con algo de flojera en 1 año, ahora imagínate, eso no es discipulado, porque discipulado es otra cosa, es analizar y descubrir en toda la Biblia lo que Dios pide de mí y lo que Él quiere que yo aprenda. Entonces, si solamente leyendo dura 1 año más o menos, no puedo aprender lo que Dios ha mandado y lo que toda la palabra dice en 1 año. Eso va a ser mucho más tiempo. ¿Ok? Antiguamente, tiempos atrás, han dicho que para preparar un pastor, un predicador, un pastor para una iglesia, se requieren muchos más años y lo redujeron a 3 años. Ok, en 3 años vamos a procurar instruirlo para que al final de 3 años esté preparado para trabajar en una iglesia como pastor. Y se dieron cuenta con el tiempo que 3 años no es el tiempo suficiente como para prepararlo en su totalidad, porque necesita aprender mucho más todavía. ¿Y qué hacen? Es solamente como iniciarlo y despertar el interés en esa persona, para que al final de 3 años, si no aprendió todo lo que tiene que aprender, ahora tiene que aprender la experiencia
y tiene que buscar él mismo en seguirse preparando aún más. Y eso es lo que ha pasado. Y cada uno de los pastores tienen que buscar esa preparación por sí mismos. Hay que buscarlo. Y a veces pues eso es costoso, bastante costoso. Pero es seguir preparándose. Si no te preparas, es como un médico que solamente se queda con el conocimiento que le dio el tiempo de la escuela, de la universidad. Y si no se actualiza, se va a quedar. ¿Me estoy explicando? Se va a quedar y se va a hacer obsoleto sus conocimientos, y se tiene que actualizar constantemente para seguir ejerciendo su profesión. Hermanos, el ser discípulo de Cristo, no lo que aprendí en 3 meses no significa que aprendí todo. Entonces, la preparación, el ser discípulo finalmente es toda nuestra vida. ¿Ok? Es toda nuestra vida. Y el discipulado que habla la Biblia no es suficiente venir los domingos. No es suficiente venir entre semana también. Porque, bueno, la iglesia tiene que tener un programa completo respecto a esto. ¿Qué días debe tener para discipular precisamente? Y en ese discipulado, lógicamente, que va a haber nuevos, unos que tienen más tiempo y otros que tienen mucho más tiempo. Entonces, cada uno de ellos hay que darle un discipulado diferente. Entonces, cuando la congregación tiene ese programa, pues venir el domingo no es una enseñanza muy diferente a un discipulado, ¿verdad? Y se requiere pues el compromiso, tanto el discípulo como precisamente el pastor o el programa de la iglesia. Entonces la escritura dice ahí en 2 Timoteo 3:16 que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia y para corregir. Ahí en 2 Timoteo 3:16, eso es lo que dice. La iglesia que no enseña a las personas todo el consejo de Dios, no estamos obedeciendo la gran comisión. Busca por favor en Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Se fijan? A estas alturas, el apóstol Pablo ya estaba próximo a ser sacrificado, a entregar su vida por la causa del evangelio, y él hace un recuento de su vida y dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y dice: estoy limpio de la sangre de todos, porque es decir, trabajó arduamente enseñando todo lo que Dios le enseñó que enseñara al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces la iglesia, repito, la iglesia que no enseña a las personas todo el consejo de Dios no está obedeciendo la gran comisión. Nosotros necesitamos tiempo. ¿Ok? Tiempo. Hoy en día, pues por la vida diferente, moderna que en los tiempos pasados, y también nos ha dado la tecnología para eso. Si no podemos venir a la iglesia, pero podemos ser instruidos a distancia, ¿ok? Entonces necesitamos aprovechar los medios, aprovechar las formas que tenemos actualmente. Pues sabemos que solo venimos los domingos a la iglesia, aunque el miércoles tenemos reunión de oración, pero les quiero recalcar que el domingo
no es suficiente como para discipularte a ti y como para que tú aprendas todo el consejo de Dios. Necesitas, aparte de esto, otro tiempo para que tú sigas siendo instruido en la palabra del Señor. Amén. Dice el versículo 20, entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Okay? El Señor dice que estará con nosotros todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, no importando los cambios de los tiempos. Él está con nosotros todos los días. Claramente en Mateo 1:23, ahí se le presentó a Jesús como el Emmanuel, significa Dios con nosotros. Eso fue en el capítulo 1 de Mateo. Pero en el capítulo 28, Él mismo reafirma su nombre y Él dice que va a estar con nosotros todos los días por medio del Espíritu Santo y de su palabra, y así siguiéndonos, enseñándonos y proveyéndonos el alimento que necesitamos, y siempre vamos a contar con su divina presencia. ¿De acuerdo? Hay una mención en la Biblia y dice: bienaventurados los que creen y no lo vieron. A nosotros nos tocó ese tiempo que estamos creyendo en Jesús sin verlo. Y ahí es donde mucha gente dice: pero es que ¿cómo voy a orar sin ver nada? ¿Y cómo voy a creer si no veo? ¿No será mentira? ¿No será que me quieren lavar el coco? Nosotros tenemos que creer lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Dios es espíritu, no lo podemos ver, es intangible, no lo podemos tocar. Pero por su gracia y su misericordia, muchas ocasiones Él se revela y se manifiesta a nosotros. Se revela su gloria cuando estamos orando, cuando leemos la Biblia, cuando venimos a la iglesia adorando a Él. Dios viene y manifiesta su gloria y su presencia. Y muchas veces no lo vemos a Él, pero vemos las obras que hace Él. ¿De acuerdo? Es una gran obra, una manifestación de la gloria de Dios ver que un enfermo se sana. Un enfermo se sana, esa es la manifestación de la gloria y la presencia de Dios. No lo podemos ver, pero estamos viendo los efectos de su presencia. No podemos ver a Dios, pero sentimos el efecto en nuestro corazón. Y sentimos muchas veces que nuestras cargas se van, nuestros dolores desaparecen, la enfermedad se va. Y de pronto venimos a la iglesia tristes, abatidos. Y a medida que cantamos al Señor, nos fortalecemos y esa tristeza se convierte en gozo, en alegría, y regresamos a nuestra casa con una actitud diferente. Entonces el Evangelio de Mateo termina su libro con una responsabilidad de parte del cristiano. Es llevar el Evangelio a todas las personas, pero también discipularlos, enseñarlos más profundamente en el camino de Dios. Es probable que a todos los que les predicas no se van a convertir, no van a ser salvos. Es probable. Si tú le predicas a 1000 personas, a lo mejor esas 1000 solamente se entregan 100, un ejemplo, pero todas esas personas merecen la oportunidad de oír el Evangelio. Ten presente esto. Todas las personas merecen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y las personas que tú tienes contacto todos los días, donde te movilizas en tu medio ambiente, probablemente es donde Dios te puso para que tú prediques el Evangelio. Hables de las buenas nuevas. O la otra forma es a través de tu testimonio.
Da un buen testimonio a esas personas y ellos van a ver el Evangelio en tu vida. Van a ver, mirar el Evangelio en tu vida. Estamos terminando. Entonces, hermanos, Jesús menciona, Él mismo mencionó el costo del discipulado. Y allí es donde decimos, pues, yo creo que no me voy a animar. Vamos a Lucas, y ahí estamos terminando. Lucas capítulo 14. Vamos a ver el costo del discipulado. Versículo 25 en adelante. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, la suegra y el suegro y la nuera, eso no dice aquí, ¿verdad? Y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se fija? Si alguno viene a mí y no aborrece, qué tremenda, ¿no? Qué palabra tan atrevida, grotesca. Pero aquí cuando dice la palabra aborrece, no significa que no los quieras, no significa que los desprecies, no significa que los trates mal. Significa, aborrecer aquí en ese término, significa que no pongas en primer lugar, antes que a Dios, a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, hermanos, esposo, hermanas, y dice, aún tu propia vida. ¿Ok? Entonces no es despreciar a nuestra familia, porque es nuestra familia, ¿ok? Son tus papás. Lo que significa entonces es que ellos no tomen el primer lugar en tu vida. Si hay algo que toma el primer lugar en tu vida y no el Señor, no Dios, no las cosas espirituales, no el reino de Dios, estás comenzando a fallar de ser como un discípulo. Y vaya que aquí está muy fuerte este versículo. Y muchos dicen, no, es que yo no puedo servir a Dios por mis papás. No, es que mi hijo lo tengo que esperar porque no voy a la iglesia, porque lo tengo que esperar a mi hijo, no sé. Es que mi marido no me deja, es que mi mujer... Y la gente comienza a poner un montón de pretextos precisamente con la familia. Y aquí el Señor Jesús fue bien claro. Dice, si tú quieres ser un discípulo, entonces tú tienes que centrar bien tu vida y tienes que hacer un balance y tienes que darle más importancia a las cosas de Dios que las personas. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que en lugar de darle oportunidad o en primer lugar las cosas de Dios, le damos oportunidad y en primer lugar a cosas materiales? ¿Sí? El domingo pasado precisamente estábamos enseñando acerca de la demanda de la gracia de Dios, y ahí dice que hay que aborrecer la iniquidad y los deseos del mundo y los deseos de este mundo. Ese es parte del costo del discipulado. Y el ser humano, por naturaleza, su mentalidad es amar las cosas de este mundo. Como a veces pensamos como que vamos a vivir en este mundo todo el tiempo que queramos, o vamos a ser eternos, y queremos conquistar pues el mundo, que sea nuestro. Pero en realidad, la vida de la persona o las personas vamos de paso en este mundo. No tenemos un tiempo definido de decir, es que yo voy a vivir 100 años en este mundo. Y bueno, pues esos 100 años, yo necesito tener todo esto porque voy a vivir 100 años. Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Y cuando le damos prioridad a las cosas de este mundo, nos puede suceder como la parábola que el Señor Jesús menciona de aquel hombre que dijo,
No, mis graneros son muy pequeños, necesito derribarlos y hacer más grande y almacenar más alimento. Y el día que lo hizo, le dijo: necio, hoy vienen por tu alma. Cuando acaba de conquistar su mundo y ahora para disfrutar, en ese momento dijo: necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que hiciste no te va a servir para nada. Entonces, hermanos, hay muchos cristianos que aman más las cosas de este mundo que las cosas eternas. Y Dios nos enseña que amemos más las cosas eternas que este mundo. Esto no significa que tú tengas una casa, que tú tengas algo donde vivir cómodamente. Eso no significa. Pero cuando vamos más allá de eso, ya es como una ambición, una avaricia, entonces estamos descuidando lo más importante de nuestra vida. Y aquí claramente dice: tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, hermanos y hermanas, y tu propia vida. ¿Se fija? El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no se impresionó por las grandes multitudes que le seguían, porque le siguieron multitudes. Cuando dice la Biblia que alimentó a 5,000 hombres, ahí solamente estaban contando los hombres, pero no estaban contando las mujeres y los niños. Y pudo haber sido unos 15,000 o 20,000 personas. Pero el Señor no se impresionó por esas grandes multitudes, porque conocía sus corazones. Lo que el Señor le impresiona de nosotros es la actitud de nuestro corazón y cuando estamos dispuestos a seguir adelante. Ahora sigue leyendo el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahí está el costo, la cruz. La cruz significa renunciar, crucificarte, crucificar tus deseos mundanos y pecaminosos, ¿sí? Hermanos, es muy fácil estar entre una muchedumbre. Y a mí me ha tocado escuchar hermanos que dicen: es que a mí me gusta estar donde hay mucha gente, ¿sí? A mí me gusta estar donde hay mucha gente, una iglesia grande. Oh, wow, ahí se siente muy bonito, me gusta estar donde hay mucha gente. Y donde son poquitas, no, pues ahí no quiero estar. Es fácil estar entre la muchedumbre, pero no es fácil cargar una cruz. Entonces, hermanos, después de entrar y hallar la salvación, el siguiente paso es asumir las responsabilidades del discipulado y entre ellos cargar nuestra cruz. La cruz significa negarte a ti mismo. Negarnos cuando necesitamos ir o necesitamos venir donde vamos a ser instruidos y no vamos. Es negarnos, porque decimos: no, es que hoy no puedo porque tengo esto y esto y esto, y no, pues toda la semana no puedo y estoy muy ocupado, soy una persona muy ocupada, mi profesión me demanda mucho y pues yo tengo que salir adelante. Ahí no te estás negando, no estás cargando tu cruz, estás descuidando lo más importante de tu vida, ¿ok? Estás dando importancia a aquellas cosas que son efímeras, que van a pasar, que ya no van a estar un día. Y sin embargo, las cosas espirituales y como nuestro discipulado, como nuestra entrega a Dios, debe ser más importante, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice claramente la Biblia que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si yo no conozco esa profundidad, entonces ¿cómo yo voy a caminar en eso? Entonces, hermanos, Dios mismo fija los requisitos del discipulado y espera que nosotros tomemos la responsabilidad y satisfagamos los deseos de Dios. Dios quiere
formar tu carácter interno. Quiere que tú seas la sal de la tierra y que tú puedas influir en este mundo. Pero muchos creyentes, en lugar de influir este mundo, el mundo influye en ellos. El mundo influye en ellos y el mundo gana sobre ellos. Levante su mano al Señor y pues comprometámonos con Dios. Eso influye conmigo. No creen que nada más ustedes. Eso influye conmigo. Pero estoy dispuesto a pagar el precio, porque siempre, bueno, yo pienso que he pagado el precio de muchas cosas, del tiempo que tengo de seguir al Señor y servir al Señor. He pagado precio y estoy comprometido a seguir. Sí, no importa lo que sea, yo estoy dispuesto y comprometido a seguir adelante, porque estoy bien claro que el Señor me llamó y a Él es el que le debo dar resultados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Permítenos, Padre Santo, Señor Jesús, permítenos a que este llamamiento que nos has hecho a la salvación y al servicio podamos cumplir satisfactoriamente las demandas que tú has puesto. Nosotros no podemos poner las demandas ni las reglas, sino que ya están puestas, y nosotros solamente nos queda asumirlas y seguirte todos los días. Padre, ayúdanos, por favor, ser discípulos, no solamente creyentes, sino discípulos. Gracias, Padre. Bendice cada persona que escucha tu palabra, y aquellos que en este momento cambian su mentalidad, ayúdalos, fortalécelos, y que se conviertan en tus discípulos, en el nombre de Jesús. Amén. Digan amén fuertemente. Amén.